Conocemos polímeros, su clasificación, termoplásticos, que termofijos, que si elastómeros, que si laminares, amorfos ya dije, que si los cerámicos, cerámicos tradicionales, cerámicos ingenieriles, y son fabulosos. Sin embargo, archivo, ah, ahí está. Nosotros podemos usar materiales compuestos. Estos materiales compuestos es la combinación de dos o más materiales y esos materiales son de diferente naturaleza. Mm, ¿Para qué hacemos esta combinación? Cada uno de los materiales o cada una de las familias de los materiales son superpoderosos en algo. Los cerámicos, alta dureza, altos puntos de fusión, polímeros, absorción de vibraciones, elásticos. Entonces, esos, digamos, son sus superpoderes. Pero una vez que yo los una, el material nuevo no se parece ni a uno ni a otro, pero sus propiedades son potencializadas, son superiores y mucho, 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 mucho mejores que las formas individuales de ellos. Es por eso que usamos los materiales compuestos. Ahora, hay que dejar claro primero que nada que es un material compuesto. Un material compuesto es la unión de dos o más materiales de diferente naturaleza, de diferente familia o de diferentes estructuras. Eh, si yo agarro una madera, es un polímero. La atornillo con otra madera mediante un tornillo metálico. Eso no es un material compuesto. Agarro café y le pongo azúcar. Es la mezcla de dos materiales, pero esos no son materiales compuestos. Agarro agua caliente, le disuelvo azúcar. Son dos materiales diferentes, pero no es un material compuesto. Para que sea un material compuesto, debe de haber una unión íntima entre esos materiales. Debe de haber interacciones o enlaces, no nada más una agrupación mecánica. Si yo agarro una piola y la uno o la revuelvo con los foquitos de Navidad, no son material compuesto, uno no le va a dar mejores propiedades al otro, uno no lo va a reforzar al otro, entre los dos nos van a crear algo mucho más resistente y magnífico, no sé. Entonces ahí es la diferencia de los materiales compuestos con otros materiales que solamente solubilizan o es mecánica, ¿no? Ah, ok. Aplicaciones de los materiales compuestos. Prácticamente en la actualidad lo estamos viendo en todas partes. ¿Quién inició la producción de materiales compuestos? ¿Quién tenía dinero? ¿Y quién tenía dinero? La industria militar, la industria aeroespacial y la automotriz. Pero la aeroespacial y la militar se coquetean mucho. Es como, no sé, dicen que no son nada, pero son como amigos con derecho. Entonces, quien empezó a desarrollar esta nueva tecnología fueron ellos. Mm, Ejemplos de materiales compuestos en la industria aeroespacial, desde la carcasa de los transbordadores, los circuitos, Casi prácticamente todo, ¿no, ellos, profe? ajá, prácticamente todo. En la industria automotriz, ahí ya dependerá. Hay autos de gama baja, gama media, gama alta. Entre mayor sea tu gama, es un mayor porcentaje de materiales compuestos. En la industria de la construcción sí usamos muchos materiales compuestos estructurales. Y en la industria del deporte, pues dependerá si eres de alto rendimiento o nada más eres por hobby. Los de alto... ¿Qué más? Las Eh, raquetas. ajá, los Los trajecitos patines. que... Sí,
Los trajecitos que usan las chicas y los chicos para correr, para saltar. Es más, hasta los trajecitos para los jugadores de voleibol son materiales compuestos. Maestro, no son trajecitos. Son trajecitos. Le iba a decir la garrocha y la jabalina. Ajá. Entonces, ahí nada más les estoy mostrando en la diapositiva algunos de los muchos ejemplos en los que se pueden aplicar los materiales compuestos, ¿no? La variedad es enorme. Ahora, ¿por qué están teniendo tanto auge los materiales compuestos? Bueno, tienen una gran resistencia y además son muy ligeros. Su densidad es baja. Algunos son muy flexibles. Algunos tienen alta resistencia de eléctrica. Algunos tienen gran capacidad de consolidación, es decir, de unión, de ensamblaje. Sí, de unión. Algunos son muy resistentes ante la corrosión, ante la oxidación, ante la fatiga. Reduces costos de mantenimiento. Y todo esto es fabuloso. Sin embargo, hay un par de cosas por las que nos da miedo usar materiales compuestos. ¿Alguien podría sugerirme cuáles son esos limitantes que por lo general le vemos y por lo tanto nosotros no nos hemos aventado a hacerlos? Son caros. ¿No sería los costos de producción o la contaminación? Ellos contaminan menos. La No cualquiera dificultad tiene para la hacerlo. capacidad de hacerlo, profe. Ujú, Mano de obra. Difícil. ujú. Ah, Tecnología. ok, digamos que nosotros tenemos una mala visión, no sé cómo decirles. Generalmente, si yo te digo a ti, mexicano, oye, tu herramienta, tu máquina, lo que sea, te va a costar miles de pesos. Lo primero que vas a hacer es brincar. ¿Cómo es posible que es tan caro, que no sé qué tanto? Oye, yo entiendo que el precio puede ser un poco alto, pero es un precio de inversión, lo que significa que al inicio sí, si lo comparas con otros materiales va a ser alto. Sin embargo, el tiempo de vida va a ser largo. Tu producción de herramientas o motores o lo que sea que estés hablando, este va a ser mucho más efectivo. También cuando tú le vayas a dar mantenimiento, una vez que ya desarrolles esa pieza o ese motor, no sé de lo que estemos hablando, la producción de productos secundarios va a ser disminuido. Entonces, por una mala educación, por lo que ustedes quieran adjudicarlo, a nosotros nos asusta mucho el dinero. Y nosotros no pensamos que una inversión fuerte puede tener un gran beneficio a largo plazo, porque nosotros pensamos a corto plazo y eso está muy mal. Eso es una de las cosas malas que le ve la industria local. Pero si te vas a otras industrias, dice, va, sí lo vale, no hay problema. Otro de los inconvenientes, como ustedes decían, es que no cualquier persona te puede diseñar y producir materiales compuestos. Entonces el recurso humano es especializado y obviamente te cuesta más pagarle a esas personas. Me iban a decir algo. Hola. No, es que creí que se había congelado. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Estamos viendo un árabe que está trabajando en un fluido, en este caso pues es aire. Resulta que tiene una guía
Esa guía está conectado a varios motores, donde va a tener un torque, y ese torque le va a crear un impulso, y si se fijan, esas líneas azules es el fluido. Los fluidos se comportan de diferentes maneras, pueden ser laminares o pueden ser turbulentos, dependerá del trabajo que estés desarrollando y la velocidad a la que se desarrolle ese trabajo en particular. Aquí no nos vamos a complicar la vida, vamos a verlo lo más papa posible. El efecto o el trabajo que se lleva a cabo aquí es un flujo laminar. Ustedes ahorita no, ustedes todavía no entran a ver mecánica de fluidos, ¿verdad? No. Profe, No, pero sí, si vamos número de Reynolds y turbo. Ok. Bueno, más adelante lo van a llevar, concéntrense en esa materia, es importante para ustedes. Bueno, resulta que dependerá de cómo se lleve a cabo ese manejo del fluido, va a haber un golpe. Este golpe, pues obviamente va a tener una reacción, va a haber una fuerza opositora. Entonces, dependerá de la forma en la que ésta fluye alrededor de la estructura, puede crear fricción y esa fricción, pues todo lo que nosotros sabemos. Bueno, resulta que las primeras estructuras eran ferrosas o no ferrosas. En pocas palabras, eran metálicas. En el segundo diagrama estamos viendo de una forma muy general las estructuras de una turbina. Entonces, estamos viendo álabes, estamos viendo un rotor, estamos viendo una carcasa que hace una especie de túnel. Entra el fluido a través de ese túnel, mueve los álabes están unidos a una guía. Luego tenemos que esa guía está unida a un compresor que va a crear un torque. Después vamos a tener una especie de cañón o cabina donde se va a llevar a cabo una combustión. En esa zona vamos a tener una bujía y vamos a tener inyectores. Se va a crear una explosión y la explosión va a tener una energía que se libera, pero parte de esa energía o la mayoría de esa energía ¿cómo lo podría decir? Se desperdicia y ese desperdicio se va a una turbina, pero casualmente hace que se mueva la turbina y resulta que concentra toda la energía y hace que la energía salga por un solo vestigio. Este proceso es un proceso termodinámico. Échale ganas a termodinámica. Bueno, entonces, para no meternos en broncas porque no lo han prácticamente tenemos una generación de energía y esa energía lleva un flujo, ese flujo debe de estar en el camino de un fluido y ese fluido va a tener un empuje con respecto al trabajo y aquí tendrían que estar trabajando el equilibrio de energías y de masas a no seguir haciendo más el show. Resulta que cada uno de los trabajos en particulares que le estamos describiendo de forma muy simplista debe de cumplir ciertos requisitos. Entonces, lo que antes se hacía es que, pues, ¿sabes qué? Hay que hacerle a materiales ferrosos todo. Y al material ferroso, aviéntale un material no ferroso para que complemente la propiedad que yo necesito. En otras palabras, tengo un álabe. El álabe va a ser un metálico, pero tengo una turbina que también va a ser metálico. ¿Los voy a hacer de la misma material? Sería un error. ¿Por qué? Porque uno está sometido a altas para presiones, otras a cosas. altas temperaturas, a desgaste, etcétera, etcétera. El otro está sometido a presiones, sí. ¿Van a ser iguales? Claro que no. Las mismas temperaturas, por supuesto que no. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que cada uno necesita requerimientos especiales y entraban en juego algunas aleaciones como el titanio, el níquel, cromos, niobios, tántalios, todos esos son metales de transición que son caros.
Son ligeros, sí, son ligeros, son resistentes a altos puntos de fusión, pero la disponibilidad es baja. Y si un material tiene disponibilidad baja, ¿qué pasa? Es caro. Claro. Ahora, si aumento la temperatura, aumento presión, hay choques térmicos, etcétera, etcétera, un metal va a responder perfectamente a estas exigencias y no va a tener dilatación. Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Buscar nuevos materiales. Aquí nada más yo tengo un diagrama general donde digamos que despedazamos un poco un avión y vemos cada una de sus partes más generales. Digamos que el estabilizador se parece a un ala y el estabilizador y un ala pues se parecen a un álabe, ¿no? Ah, pues entonces todo hay que hacerlo de los mismos materiales, pero la verdad no funciona así. La distribución de fuerzas que va a tener el estabilizador de la cola y las alas y la distribución de fuerza de ellas son totalmente diferentes. Resulta que los ejes en los que se va a distribuir la fuerza son no totalmente diferentes, pero la distribución en cuanto a su concentración y la fuerza del golpe es diferente. Por lo tanto, sus materiales también cambian, no es enchilame otra. Ahora, si cada estabilizador y cada ala tienen una piel o tienen una carcasa, pues hay que hacerlo del mismo, ¿no? Pues resulta que así no funcionan las cosas. En todas las imágenes que estamos viendo, las partes de los aviones que estamos viendo, tienen algo en común y es que están hechos a base de materiales compuestos. Más adelante vamos a ver que los materiales compuestos se dividen o están constituidos por una matriz y por un refuerzo. ¿Qué es lo que estamos cambiando en cada una de estas partes? Pues estamos cambiando el refuerzo y estamos cambiando la matriz. Y así es como nosotros vamos a jugar con las propiedades y cómo vamos a distribuir las fuerzas. ¿Cómo voy a hacer esta combinación perfecta o cuasi perfecta para un ala o para un estabilizador o para un tren de aterrizaje, bla, 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 bla? Eso lo puedes hacer por la combinación de los dos materiales mediante una acción combinada razonada. ¿Qué significa eso? No nada más es agarrar un polímero, mezclarlo con un cerámico y soy feliz, sino que tienes que racionalizar cada uno de los porcentajes de esos materiales. Y no solamente hacer eso, encontrar la proporción o la razón adecuada para tu trabajo en particular. Aquí nada más les pongo dos tipos de ejemplos. Ejemplos de materiales compuestos y materiales compuestos naturales como la madera y el de los huesos. En la madera, hasta ahorita les había dicho, no, que si la madera es un polímero, etcétera. Sí, la verdad es que sí lo es. Sin embargo, también es cierto que la madera es un material compuesto que está reforzado por fibras. En el caso del hueso, hasta ahorita habíamos comentado que sí, los dientes y que no sé qué tanto son cerámicos. Sí, es cierto, son cerámicos. Pero ahora, como ya avanzamos más en los materiales, les puedo decir que el hueso es un material compuesto y es un material compuesto de un cerámico con un polímero. Solamente para que se den una idea de cómo funciona la mezcla de los materiales. Tenemos un material 1 y un material 2, que es en esta zona de la gráfica, bueno, del diagrama. Dependerá de cómo los combines, yo puedo manejar diferentes propiedades físicas y mecánicas y químicas. Dependerá de lo que yo necesite. Y para modificar esas propiedades, lo que puedo hacer es jugar con el tipo de matriz y con el tipo de refuerzo. Y en el caso de la matriz puede ser polímero, puede ser cerámico, puede ser metal. Y en el caso del refuerzo también, pero además pueden tener diferentes formas. Entonces, para hacer un material compuesto nivel BB,
lo mínimo que debes de cumplir y desarrollar y resolver es este bendito diagrama que vemos. Es lo mínimo. Ahí yo tendría que ver qué tan rígido es, qué tan resistente al peso tiene, el rendimiento a un trabajo, que si tiene fatiga, que su punto de fusión, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver con más calma. Para que se den una idea de cuántos material compuesto existe. Los materiales los dividimos en metales y no metales. En los no metales tenemos polímeros y tenemos cerámicos. Y los polímeros se clasifican en termoplásticos, termofijos, elastómeros. Los cerámicos, en cerámicos tradicionales, en cerámicos ingenieriles, todo lo que hemos visto. En el caso de los metales, hay de dos sopas. ¿Tienes hierro? Sí, eres ferroso. ¿No tienes hierro? No, eres no ferroso. Se acabó. Bueno, imagínense que yo agarro un acero. Al acero lo combino con un polímero, ese es un material compuesto. Acero con cerámico es otro material compuesto. Entonces, imagínense que agarro un hierro fundido, que es este, y lo mezclo con este polímero, ese es uno. Ahora agarro el mismo hierro fundido y lo mezclo con este otro polímero, ese es otro material compuesto, ahí llevo dos. Este mismo material con este otro tipo de compuesto van tres. O sea, imagínense todas las posibilidades que tengo de un material con todos estos. Ahora, esos son unos materiales compuestos, pero si yo manejo este material con este material 50-50, 70-30, etcétera, etcétera, son diferentes materiales compuestos. Entonces, es universal todas las mezclas que podemos hacer. ¿Por qué nada más manejamos un tipo de material compuesto? Porque ya nos los aprendimos, porque ya sabemos cómo trabajarlo, sabemos cómo producirlo, porque me es fácil, por flojera, o porque no sé manejar otra cosa, o porque no sé diseñar, pero no significa que es lo único que podemos usar. La variedad está ahí, nada más hay que echarle coco. Ahora, los materiales compuestos pueden ser cerámicos, metales, polímeros, metales, o pueden ser los tres al mismo tiempo. Estamos a punto de terminar sesión. Les doy unos 3 minutitos para que se acomoden y les mando otra vez el link. Ahorita nos Gracias, vemos. profe.